Me llamo Irene Bullard y tengo 32 años. Hace 5 años, mi hermana les dijo a mis padres que había abandonado la facultad de medicina. Ella mintió y esa única mentira me costó toda mi familia. Me cortaron. Bloquearon mi número. Se saltaron mi graduación de residencia. No estuvieron en mi boda. Por 5 años, no fui la hija de nadie. Luego el mes pasado, mi hermana fue llevada de urgencia a la sala de emergencias, sangrando, inconsciente, muriendo. El equipo de trauma llamó al cirujano jefe. Las puertas se abrieron y cuando mi madre vio el nombre en el bata blanca que caminaba hacia la camilla de su hija, agarró los brazos de mi padre tan fuerte que le dejó moretones. Antes de entrar en esto, por favor tómense un momento para dar like y suscribirse. Pero solo si esta historia realmente resuena con ustedes. Y dejen su ubicación y hora local en los comentarios. Quiero saber dónde están ahora mismo. Ahora, déjenme llevarlos al otoño de 2019. A una mesa de cocina en Hartford, Connecticut, y la última vez que mi padre me miró con orgullo. Creciendo, había 2 hijas en la casa Ouellette, pero solo una que importaba. Mi hermana Mónica tiene 3 años más. Salió del vientre actuando, obras de teatro escolares, consejo estudiantil, la chica que podía hablar con cualquier adulto en cualquier cena y hacerlos reír. Mis padres, Jerry y Diane Ladd, Hartford, Connecticut, gente de clase media trabajadora, la adoraban por eso. Papá administraba una planta manufacturera. Mamá hacía contabilidad a tiempo parcial. Valoraban 2 cosas por encima de todo, las apariencias y la obediencia. Mónica las entregaba a ambas a la perfección cada día. Yo era la callada, la que tenía la nariz metida en un libro de biología en el Día de Acción de Gracias, mientras Mónica presidía la mesa. No era rebelde. No era difícil. Simplemente era invisible. Hay una diferencia entre ser olvidada y nunca haber sido vista desde un principio. Aquí hay un pequeño ejemplo. En 8º grado, llegué a la Feria de Ciencias Estatal, la única niña de nuestra escuela. El mismo fin de semana, Mónica tenía una actuación en el teatro comunitario. Adivinen a dónde fueron mis padres. Cuando llegué a casa con un listón de 2º lugar, papá lo miró de reojo y dijo, «Qué bien, reí». No preguntó de qué trataba mi proyecto. Nunca lo hizo. Me dije a mí misma que no me dolía. Me dije a mí misma que no necesitaba la atención. Puse todo en mis calificaciones, mis clases de app, mis solicitudes. Pensé que si no podía ser la hija que notaban, sería la hija que no pudieran ignorar. Y por un breve y brillante momento, lo fui. El día que fui aceptada en el programa médico de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, a 3.000 millas de Hartford, algo cambió. Por primera vez en mi vida, mi padre me miró, realmente me miró, y dijo 5 palabras que había esperado 18 años escuchar. Pero llegaré a eso. Primero, necesitan entender lo que Mónica hizo cuando se dio cuenta de que el reflector se estaba moviendo. La carta de aceptación llegó un martes en abril. Lo recuerdo porque Mónica estaba de visita ese fin de semana. Tenía 22 años, trabajaba como coordinadora de marketing en una empresa de nivel medio en Stanford. Buen trabajo, buena vida. Lo bueno era el techo de Mónica, aunque nunca lo admitiría. Papá leyó la carta en la mesa de la cocina. Sus cejas se levantaron. Oregon Health and Science, dijo despacio, como si estuviera saboreando las palabras. Esa es una escuela de medicina de verdad. Luego me miró. A lo mejor si llegas a hacer algo, Renee. No era un cumplido. Realmente no, pero era lo más cercano a uno que jamás había recibido de él. Y me aferré a él como si fuera oxígeno. Mamá llamó a la tía Ruth esa noche. Llamó a su hermana. Llamó a 2 vecinas.
Irene entró a la escuela de medicina. ¿Lo pueden creer? Su voz tenía un tono que nunca había escuchado antes. Orgullo. Orgullo genuino, puro, dirigido hacia mí. En la cena, miré al otro lado de la mesa a Mónica. Estaba sonriendo, pero era el tipo de sonrisa que se detiene en la boca. Sus ojos estaban haciendo algo completamente diferente, calculando, midiendo, recalibrando. Lo sé ahora. En ese momento, solo pensé que estaba cansada del viaje. Esa semana, Mónica empezó a llamarme más, 2, 3 veces por semana. ¿Cómo va el empaque? ¿Quién es tu compañera de cuarto? ¿Cómo es Portland? Preguntaba sobre mi horario, mis compañeros, mis profesores. Recordaba cada nombre que mencionaba. Pensé que mi hermana finalmente me estaba viendo. Pensé que tal vez mi entrada a la escuela de medicina había desbloqueado algo entre nosotras. Respeto, conexión, lo que sea que tengan las hermanas normales. Le estaba dando municiones. Cada detalle, cada nombre, cada vulnerabilidad, y lo entregué todo con una sonrisa agradecida. Tercer año de escuela de medicina. Fue entonces cuando todo se resquebrajó. Mi compañera de cuarto, mi mejor amiga, era una mujer llamada Sarah Mitchell. Había crecido en hogares de acogida, sin familia que valiera, y era la única razón por la que sobreviví el primer año. Cuando llamé a casa una vez durante una brutal semana de exámenes de anatomía, y mamá dijo, no puedo hablar, reiné. Mónica está teniendo un día difícil en el trabajo. Fue Sarah quien se sentó en el suelo de nuestro apartamento conmigo y dijo, su pérdida. Ahora levántate. Tenemos cadáveres que memorizar. A Sarah le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa 4 en agosto de mi tercer año. Sin familia, sin sistema de apoyo, solo yo. Fui a la oficina del decano a la mañana siguiente, expliqué la situación. Aprobó una licencia formal, un semestre, estado de cuidadora, papeleo presentado, lugar reservado. Volvería en enero. Todo estaba documentado, todo era legítimo. Me mudé al cuarto de huéspedes del apartamento de Sarah, la llevé a quimioterapia, le tomé la mano en la sala de oncología a las 3 de la mañana cuando el dolor era tan fuerte que no podía respirar. Llamé a Mónica para contarle. No sé por qué. Tal vez todavía creía que era la hermana que había fingido ser. Le conté sobre Sarah, sobre la licencia, sobre el plan de regresar en primavera. La voz de Mónica era como miel. Oh Dios mío, Reggie, lo siento mucho. Tómate todo el tiempo que necesites. No le diré nada a mamá y papá. Sé que solo se preocuparían. 3 días después, llamó a nuestros padres. No sé las palabras exactas que usó esa noche. No conocería el alcance total de su mentira hasta 5 años después, cuando se desmoronó en el lugar que ninguna de nosotras esperaba. Pero el daño fue instantáneo. La llamada llegó a las 11 de la noche. Estaba sentada en una silla de plástico junto a la cama del hospital de Sarah. Había tenido una mala reacción a la última ronda de quimioterapia, y la habían internado durante la noche. Mi teléfono se iluminó. Papá. Tu hermana nos contó todo. Su voz era plana, ártica. Lo de abandonar la escuela, el novio, todo. Papá, eso no es, no. Mónica nos mostró los mensajes. Nos mostró la prueba. Presioné mi mano contra la pared para estabilizarme. ¿Qué mensajes? ¿Qué prueba? Papá, estoy sentada en un hospital ahora mismo. Estoy cuidando a mi amiga. Mónica dijo que dirías exactamente eso. Una pausa. Dijo que tendrías una historia lista. Mi madre entró en la línea. Su voz temblaba. ¿Cómo pudiste mentirnos durante todo un año?
Irene. Mamá, por favor escúchame. Presenté una licencia. Puedo mostrarte el papeleo. Puedo darte el número del decano. Suficiente. Papá otra vez. No llames a esta casa hasta que estés lista para decir la verdad. Ya has avergonzado suficiente a esta familia. La línea se cortó. Me senté en el suelo de ese hospital durante 20 minutos. El cuarto de Seba pitaba al otro lado de la cortina. La pantalla de mi teléfono todavía mostraba la duración de la llamada. 4 minutos y 12 segundos. Eso fue lo que tardaron mis padres en borrarme. 20 minutos después, un mensaje de texto de Mónica. Lo siento, René. Tenía que decírselos. Ya no podía seguir guardando tu secreto. No lo sentía. Solo ejecutó el ataque más preciso de su vida, y lo hizo con un emoji de corazón roto como firma. Estaba a 3.000 millas de Hartford. Tenía 46 pesos en mi cuenta corriente y acababa de convertirme en la hija de nadie. Lo intenté. Necesito que sepan eso. Intenté todo lo que pude desde 3.000 millas de distancia sin dinero y con una amiga moribunda en la habitación de al lado. Durante los siguientes 5 días, llamé a mis padres 14 veces. Las primeras 3 fueron al buzón de voz. Para la cuarta, el número de papá estaba bloqueado. Mamá me bloqueó 2 días después. Envié 2 correos electrónicos, uno corto, uno largo. El largo tenía mi papeleo de licencia adjunto como PDF. Incluí el número de teléfono directo del decano. Incluí el nombre del oncólogo de Seba. Les di cada pieza de evidencia que una persona razonable necesitaría. Ninguno de los correos recibió respuesta. Escribí una carta a mano. La envié por correo prioritario desde Portland. 5 días después, llegó de vuelta. De vuelta al remitente sin abrir. Reconocí la letra de mi madre en el sobre. Llamé a la tía Ruth, la hermana menor de papá, la única persona en nuestra familia que alguna vez me había tratado como si importara por igual. Ruth llamó a papá esa misma noche. Lo sé porque me llamó de vuelta 40 minutos después, con la voz pesada. Me dijo que me mantuviera al margen, cariño. Dijo, ya tendiste tu cama. Ruth intentó hablarle sobre la licencia. Papá le colgó. 5 días, 14 llamadas, 2 correos electrónicos, una carta, un intermediario, todo eso. Cada intento rechazado, bloqueado o devuelto. Y esto es lo que lo selló. Esto no era nuevo. Era el patrón de toda mi vida, comprimido en su forma más brutal. Cada feria de ciencias que se saltaron. Cada recital que olvidaron. Cada vez que la versión de Mónica de los hechos fue aceptada sin cuestionamiento, mientras la mía era descartada, esto era solo la iteración final y más ruidosa. Al 6.º día, dejé de llamar. No porque me rendí, sino porque me di cuenta de que ellos habían elegido hace mucho tiempo. Mónica solo les dio permiso para dejar de fingir. Seba murió un domingo por la mañana en diciembre. En silencio. Solo el pitido del monitor volviéndose plano y la pálida luz de invierno a través de la ventana del hospicio. Yo era la única en la habitación. Nadie de mi familia llamó. Nadie lo sabía. La única persona a quien se lo había dicho, Mónica, estaba demasiado ocupada cuidando la mentira que había plantado como para importarle que la razón de mi licencia acababa de dejar de respirar. Organicé un pequeño funeral. Vinieron 6 personas. La exhermana de acogida de Seba manejó desde Eugene. Un par de compañeros de clase, una enfermera de la sala de oncología que se había encariñado con ella. Me paré al frente de una capilla que podía albergar 60 personas y leí un elogio a filas de bancas vacías. No lloré.
No porque no estuviera destrozada, sino porque había estado llorando durante 3 meses seguidos y no quedaba nada. Esa noche, me senté sola en el apartamento de Seba, nuestro apartamento. Su taza de café todavía estaba en el mostrador, su chaqueta todavía colgaba junto a la puerta. Abrí mi laptop y miré fijamente la solicitud para volver a inscribirme en el semestre de primavera. Luego lo encontré, guardado dentro de la copia de Seba de la anatomía de Grey, nuestro chiste recurrente. Había marcado el capítulo del páncreas con una nota adhesiva amarilla que decía, qué grosero fue una tarjeta. Su letra, temblorosa pero deliberada. Termina lo que empezaste, Irene. Conviértete en la doctora que sé que eres, y no dejes que nadie, especialmente tu propia sangre, te diga quién eres. Lo había escrito semanas antes de morir. Sabía que no estaría allí cuando necesitara el empujón. Cerré la laptop, la abrí de nuevo, llené el formulario de reinscripción. 2 opciones, desmoronarme o escalar. Elegí escalar, no por mis padres, no por venganza. Por Seba, y por la versión de mí misma en la que ella creía. Regresé en enero. Sin apoyo familiar, sin red de seguridad. Pedí préstamos estudiantiles adicionales, tomé un puesto a tiempo parcial como asistente de investigación, y comí sobras de la cafetería del hospital más veces de las que jamás admitiré. La escuela de medicina no se preocupa por tu vida personal. Los exámenes de anatomía no se detienen porque tu familia te repudió. Las rotaciones clínicas de 12 horas no se acortan porque lloraste en el armario de suministros a las 2 de la mañana. Así que dejé de llorar y empecé a trabajar. Trabajé como si mi vida dependiera de ello porque en cierta manera, así era. Me gradué a tiempo. Nadie de Hartford vino. Quedé seleccionada para una residencia quirúrgica en el Centro Médico Mercirest, de vuelta en la costa este, un centro de trauma de nivel 1, uno de los más ocupados en Connecticut. Allí fue donde conocí a la doctora Margaret Thornton. Maggie, 58 años, jefa de cirugía emérita, construida como un cable de acero envuelto en una bata de laboratorio. Se convirtió en la mentora que desesperadamente necesitaba y en la figura materna que había perdido. En el tercer año de residencia, conocí a Nathan Caldwell. Era un abogado de derechos civiles haciendo trabajo pro bono en una clínica comunitaria cerca del hospital. Ojos tranquilos, humor seco. La primera persona a quien le conté la historia completa y que no se estremeció, no me tuvo lástima, no intentó arreglarlo. Solo escuchó. Luego dijo, mereces algo mejor. 4 palabras. Con eso fue suficiente. Nos casamos un sábado por la tarde en el patio trasero de Maggie. 30 invitados. El padre de Nathan me llevó al altar. Había enviado una invitación a Hartford. Llegó de vuelta como mi carta, sin abrir. Pero la tía Ruth estuvo allí. Lloró suficiente para 2 padres. Después de la ceremonia, Maggie me entregó un sobresellado. Una nominación, dijo. No lo abras todavía. No estás lista. Lo guardé en el cajón de mi escritorio sin hacer preguntas. Pasaron 5 años. Me convertí en alguien que no reconocerían. Ahora necesito pausar aquí por un segundo. Si alguna vez han estado en una situación donde su familia se negó a escuchar su versión, donde la verdad no importó porque la mentira de alguien más era más fuerte, dejen un fuego en los comentarios. Y si creen que mis padres van a arrepentirse, escriban karma. Sigamos porque lo que pasó después, ni yo lo vi venir. Enero, día de hoy. Tengo 32 años. Soy la jefa de cirugía de trauma en el Centro Médico Mercirest. Tengo una casa en los suburbios con un porche que recibe buena luz por la mañana, un esposo que me hace reír todos los días, y un Golden Retriever llamado Hipócrates, Hipo para abreviar. Que nunca me ha juzgado por comer cereal a medianoche.
Es una buena vida, una real, construida ladrillo a ladrillo con mis propias manos. Pero hay un tipo específico de dolor que nunca se desvanece del todo. Vive en el espacio hueco entre tus costillas, justo donde se supone que debe estar una familia. Ya no me despierto llorando. Ya no reviso mi teléfono esperando un código de área de Hartford, pero cada acción de gracias hay un momento, solo un destello. Donde pongo la mesa y cuento los platos y siento la ausencia como un miembro fantasma. La tía Ruth todavía llama cada domingo. Es mi hilo de regreso a ese mundo. Nunca pregunto por ellos, pero siempre escucho cuando ella voluntariamente comparte información. Mamá y papá están saludables. Mónica se divorció hace 2 años. Ahora vende dispositivos médicos. La ironía no se me escapa. La semana pasada, Ruth llamó con algo diferente en su voz. Cautelosa. Irene, hay algo que necesito contarte sobre Mónica. Algo preocupante. Antes de que pudiera terminar, mi beeper del hospital sonó. Activación de trauma. Le dije a Ruth que la llamaría de vuelta. Nunca tuve la oportunidad, porque lo que Ruth intentaba contarme ya estaba en camino. Lanzándose por la enero de 91 a 60 millas por hora en un sedán que estaba a punto de pasarse un semáforo en rojo. Y en menos de una hora, lo que Ruth me estaba advirtiendo estaría sobre mi mesa de operaciones, desangrándose, con mis padres en la sala de espera y mi nombre en el expediente. Solo que yo todavía no lo sabía. Déjenme retroceder. Porque lo que Mónica hizo no fue una sola mentira. Fue una campaña. Ruth me había ido dando piezas a lo largo de los años, a regañadientes, con cuidado, como si estuviera desactivando una bomba o un cable a la vez. Y el cuadro que pintó era peor de lo que había imaginado. Durante 5 años, Mónica mantuvo la narrativa. En cada acción de gracias, cada Navidad, cada reunión familiar, interpretó el papel de la hermana mayor afligida. Realmente no hablamos de Irene, les decía a los primos. Es muy doloroso para mamá y papá. Sacudía la cabeza, bajaba la voz, dejaba que el silencio hiciera el trabajo. Pero no se detuvo en el silencio. Agregó detalles. Le dijo a nuestra abuela que yo era indigente. Le dijo a la esposa del tío Pete que había escuchado de amigos en común que yo estaba entrando y saliendo de rehabilitación. Le dijo a nuestra madre la víspera de Navidad hace 2 años que había intentado comunicarse conmigo y que yo me había negado, que yo era la que los había cortado. Dio vuelta a toda la historia. Dijo en acción de gracias, me dijo Ruth una vez, con la voz tensa de furia. He suplicado a Irene que vuelva a casa. Ni siquiera contesta mis llamadas. Creo que nos odia. Mientras tanto, yo estaba 3 pisos abajo en un quirófano salvando la vida de un adolescente. El genio de eso, y uso esa palabra con disgusto, era que Mónica no necesitaba que mis padres me olvidaran. Necesitaba que creyeran que yo los había abandonado. De esa manera, su dolor se convirtió en prueba. Su silencio quedó justificado, y ella permaneció exactamente lo que siempre había sido, la hija leal, la única que se quedó. No los estaba protegiendo. Estaba protegiendo su posición. Y había una cosa más que Ruth me dijo, algo que no supe hasta mucho después y que hacía que todo el cuadro fuera aún más oscuro. Pero llegaré a eso. Nathan me lo dijo tomando café una mañana hace 6 meses. Lo había guardado por 2 años. Hay algo que no te dije, dijo, dejando su taza con cuidado, como lo hace cuando está a punto de dar malas noticias con su voz de abogado. Hace 2 años, recibí una llamada de recursos humanos en tu antiguo hospital. Alguien usando un nombre falso los había contactado preguntando sobre el estado laboral de Irene Yolat. Querían saber si alguna vez había sido disciplinada, si tus credenciales eran legítimas. Lo miré fijamente. ¿Quién?
Hice que un colega rastreara la consulta. La dirección IP provenía de Hartford. La cocina quedó muy silenciosa. La cola de Epo golpeó contra el suelo. La cafetera silbó. Estaba tratando de encontrar algo, dije. Cualquier cosa, confirmó Nathan. Cualquier cosa que pudiera usar para mantener viva la historia, para demostrar que eras una fraude. No encontró nada. No, porque no hay nada que encontrar. Envolví mis manos alrededor de mi taza con fuerza. Podía sentir el calor filtrándose a través de la cerámica. No solo me mintió una vez, Nathan. Me ha estado cazando. Él extendió la mano sobre la mesa y puso su mano sobre la mía. Eso no es rivalidad entre hermanas, Irene. Eso es algo completamente diferente. Tenía razón. Mónica no había dicho una mentira y seguido adelante. Había construido una arquitectura de engaño. Muros de carga, vigas reforzadas, y había pasado 5 años asegurándose de que ninguno se agrietara. Cada historia de festividades, cada rumor susurrado, cada consulta falsa era otro ladrillo. Podría haber hecho algo entonces. Llamar a un abogado, confrontar a mis padres, destapar todo. Pero no lo hice porque la vida estaba a punto de hacerlo por mí de la manera más brutal, pública e irónica imaginable. Y comenzó con un viper a las 3 de la mañana. Jueves por la noche, enero, 3 y 7 de la mañana. El viper me arrancó de un sueño profundo. Nathan se movió a mi lado, murmuró algo. EPO levantó la cabeza desde el pie de la cama. La pantalla brilló en la oscuridad. Trauma nivel 1. CVA, mujer soltera, 35. Trauma abdominal contuso. Hemodinámicamente inestable. ETA 8 minutos. Estaba vestida en 4 minutos. Manejando en 6. Las calles estaban vacías y mojadas. Ese tono particular de negro que Connecticut te da en enero. Repasé el caso en mi cabeza como siempre lo hago. Mecanismo de lesión. Probable afectación de órganos, opciones quirúrgicas. Colisión de vehículo de motor, trauma abdominal contuso, signos vitales inestables, probable ruptura esplénica, posible laceración hepática. Había hecho esta cirugía 100 veces. Entré por la entrada de la bahía de ambulancias y fui directamente a la sala de trauma. Mi equipo ya se estaba reuniendo. 2 residentes, una enfermera de trauma, anestesia en espera. Tomé el iPad de admisión de la estación de la enfermera encargada y deslicé hacia el expediente del paciente entrante. Paciente Mónica Dulet. FN 14 de marzo de 1990. Contacto de emergencia, Gerald Yolat, padre. Dejé de caminar. El ruido del pasillo, los pitidos, el intercomunicador, el chirrido de zapatos sobre el linóleo, todo se retrajo como una marea. Por 2 segundos, quizás 3, no era cirujana. Era una joven de 26 años sentada en el suelo de un hospital en Portland, el teléfono todavía caliente en mi mano, escuchando un tono de llamada. Doctora. Ulet, mi enfermera encargada, Linda, apareció a mi lado. ¿Está bien? Levanté la vista, parpadeé, dejé el iPad. Estoy bien. Prepara la bahía 2 y llama al doctor Patel. Lo quiero en espera. La sirena de la ambulancia aulló a lo lejos, acercándose. Y detrás de esa ambulancia, lo supe antes de poder verlos, venían 2 personas a las que no había enfrentado en 5 años. Las puertas de la ambulancia se abrieron y la camilla llegó rápido. Mónica estaba sujeta, inconsciente, la mascarilla de oxígeno empañándose con respiraciones superficiales, sangre en su camisa, una mano colgando floja del barandal lateral. Los paramédicos gritaron los números, la presión arterial bajando, la frecuencia cardíaca subiendo,
Dos vías 4 de calibre grueso corriendo a máxima velocidad. Detrás de ellos, corriendo, llegaron mis padres. Mi madre parecía haber envejecido una década, el cabello más delgado, el rostro demacrado. Estaba en una bata de baño, las pantuflas en los pies equivocados. Mi padre estaba en franela y jeans puestos apresuradamente. Su rostro tenía el color de papel viejo. «Esa es mi hija», gritó más allá de la enfermera de triaje. «¿A dónde la llevan?» «Necesito hablar con el médico a cargo». La enfermera, una mujer llamada Carla con quien había trabajado durante 3 años, levantó ambas manos. «Señor, la familia necesita esperar en la sala de espera quirúrgica. El equipo de trauma ya está aquí. La jefa está manejando esto personalmente». «La jefa». Papá agarró el brazo de Carla. «Tráigame a la jefa ahora». Carla miró a través del panel de vidrio hacia la sala de trauma. Me miró a mí, vestida con bata, con guantes, mi credencial colgando de mi uniforme quirúrgico. Leyó el nombre. Lo leyó de nuevo. Sus ojos se abrieron por apenas una fracción de segundo. Le di un pequeño movimiento de cabeza. Ahora no. Carla se recompuso. Señor, la jefa está preparándose para la cirugía. Será actualizado lo antes posible. Por favor, la sala de espera está por allá. Mis padres fueron llevados por el pasillo. Mamá susurraba oraciones, las manos entrelazadas tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Papá seguía dando vuelta, mirando por cada ventana que pasaba. «Es todo lo que tenemos», le dijo a nadie en particular. «Por favor, es todo lo que tenemos». Lo escuché a través del vidrio de la partición. Cada palabra. «Es todo lo que tenemos». Como si yo nunca hubiera existido. Entré sola a la sala de preparación. 30 segundos. Eso fue todo lo que me permití. Abrí el grifo, dejé correr el agua caliente sobre mis manos, me miré en el espejo de acero inoxidable sobre el lavabo, distorsionada, deformada, como todo se sentía en este momento. Gorro quirúrgico puesto, credencial visible, el rostro de una mujer que había sido quirúrgicamente removida de su propio árbol familiar. Ahora se le pedía que quirúrgicamente salvara a la mujer que sostuvo la sierra. Una parte de mí quería salir caminando, llamar a Patel, dejar que alguien más cargara con esto. Dejar que mis padres le debieran la vida de su hija a un extraño, no a mí. Eso sería más limpio, más simple. Pero había una mujer en esa mesa con un vaso roto y lo que parecía una laceración hepática grado 3. Estaba perdiendo sangre más rápido de lo que podíamos reponerla. Iba a morir en los próximos 30 a 40 minutos si el mejor cirujano de este edificio no operaba. Y el mejor cirujano de este edificio era yo. Llamé a Patel directamente. Tengo un conflicto de interés. La paciente es un familiar. Lo estoy divulgando ahora y documentando en el expediente. Si en algún momento mi juicio está comprometido, tú tomas el liderazgo. Sin preguntas. La voz de Patel fue firme. Entendido, jefa. Le dije a Linda que anotara la divulgación en el registro de enfermería. Todo según el protocolo, todo en papel. Luego me puse guantes nuevos, empujé las puertas del quirófano y miré hacia la mesa. El rostro de mi hermana todavía amoratado, la mascarilla de oxígeno empañándose y aclarándose. Se veía más pequeña de lo que recordaba, más delgada. Había líneas de preocupación alrededor de sus ojos que no estaban allí hace 5 años. Por 3 segundos, no era la mujer que destruyó mi vida. Era un cuerpo sobre mi mesa. Y eso era exactamente como la necesitaba. Vamos. Bisturí. 3 horas y 40 minutos.
Eso fue lo que tomó reconstruir lo que la columna de dirección y el semáforo en rojo habían destrozado. Vaso roto. Lo extirpamos. Laceración hepática grado 3. La reparamos con suturas de precisión, capa por meticulosa capa. Sangrado interno de 2 vasos mesentéricos separados. Vasos, pinzados, cauterizados, controlados. No hablé a menos que fuera necesario. Succión, pinza, compresa, retracción. Mis manos se movieron de la manera en que han sido entrenadas para moverse. Firmes, deliberadas, rápidas cuando la velocidad importaba, y lentas cuando la precisión importaba más. Los residentes observaban. Siempre observan durante mis casos, y podía sentir cómo su atención se agudizaba cuando la reparación hepática se complicó. No vacilé. No podía permitírmelo. A las 6:48 de la mañana, coloqué el último punto de cierre. Los signos vitales de Mónica eran estables. La presión arterial normalizada, el gasto claro. Estaba viva. El doctor Patel, que había estado parado silenciosamente en la esquina todo el tiempo, se bajó el cubrebocas. Irene, dijo en voz baja. Eso fue impecable. ¿Quieres que yo hable con la familia? Me quité los guantes, los tiré al bote, me lavé las manos, automático, metódico, de la misma manera en que lo había hecho 10.000 veces antes. No, dije. Este me toca a mí. Capté mi reflejo de nuevo en el espejo de la sala de preparación. El mismo rostro, la misma credencial, pero algo había cambiado. Durante 5 años, había sido la hija que desapareció. Ahora era la cirujana que acababa de jalar a su hermana de vuelta del borde de la muerte. Esos dos hechos estaban a punto de colisionar en una sala de espera a 40 pies de distancia frente a todo mi equipo del turno nocturno. Me acomodé el uniforme quirúrgico, verifiqué mi credencial, tomé un respiro, y luego caminé hacia la sala de espera. El pasillo nunca se había sentido tan largo. La sala de espera tenía ese silencio fluorescente que tienen los hospitales a las 7 de la mañana. Otras 2 familias estaban dispersas en los rincones lejanos. Un televisor murmuraba reportes del clima a nadie, y en la fila del centro, sentados rígidos, sin dormir, aterrorizados, estaban mis padres. Empujé las puertas dobles, todavía en mi uniforme quirúrgico, el cubrebocas jalado hacia abajo alrededor de mi cuello, el gorro quirúrgico ya quitado, el cabello recogido. Mi credencial colgaba a la altura del pecho, impresa en letras de molde limpias que cualquiera podía leer desde 6 pies de distancia. Doctora Avignolat, M.D., fax, jefa de cirugía de trauma. Papá se puso de pie primero. Siempre se ponía de pie primero. Era un reflejo, la necesidad de estar a cargo. Doctor, ¿cómo está? ¿Es Mónica? Se detuvo. Sus ojos habían caído hacia mi credencial, luego subieron a mi rostro, luego volvieron a caer hacia la credencial. Observé cómo el reconocimiento lo atravesaba como algo físico. Un temblor que comenzó en sus manos y subió hasta su mandíbula. Mamá levantó la vista medio segundo después. Sus labios se abrieron. No salió ningún sonido. Su mano derecha fue disparada hacia el antebrazo de papá y lo apretó, los dedos hundiéndose en la franela de su manga con una fuerza que, como sabría después, le dejó 4 moretones con forma de puntas de dedos. 5 segundos de silencio. 5 segundos que contenían 5 años. Hablé primero, calmada, clínica, la misma voz que uso para dirigirme a cada familia en esta sala. Señor y señora Ouellet, soy la doctora Ouellet, jefa de cirugía de trauma. Su hija, Mónica, sufrió una ruptura de vaso y una laceración hepática grado 3 en el accidente. La cirugía fue exitosa. Está estable y actualmente en la UCI.
Podrán verla en aproximadamente 1 hora. Señor y señora, no mamá y papá. Observé cómo eso aterrizó. Observé cómo cortó. Detrás de mí, a través del panel de vidrio, Linda y 2 enfermeras observaban. Lo sabían por la expresión en sus rostros. Ya lo habían deducido. Mi madre se movió primero. Dio un paso hacia mí, los brazos levantándose, un sollozo ya rompiéndose en su pecho. Irene. Dios mío. Dios mío. Irene. Retrocedí. Medio paso. Cortés. Inconfundible. Ella se quedó paralizada. Sus manos quedaron suspendidas en el aire entre nosotras, luego, lenta, dolorosamente, cayeron a sus costados. La voz de papá salió como grava arrastrada sobre concreto. Eres doctora. Lo soy. Eres la jefa. Lo soy. Pero Mónica dijo. Mónica dijo. ¿Qué exactamente? Cerró la boca, la abrió, la volvió a cerrar. Podía ver la maquinaria de su mente tratando de reensamblar 5 años de certeza que se desmoronaba en tiempo real. Mamá lloraba ahora, no en silencio. Pensábamos que te había salido. Pensábamos que ella nos dijo que eras. Ella les dijo que me salí. Que tenía un novio con problema de drogas. Que era indigente. Que me negaba a contactarlos. Mantuve mi voz estable. Sin temblores. Sin lágrimas. Había ensayado este momento 1000 veces en la ducha, en el carro, en la oscuridad antes de dormir. Nunca pensé que sucedería en uniforme quirúrgico bajo luces fluorescentes. Nada de eso era verdad. Ni una sola palabra. A través del vidrio detrás de mí, podía ver a Carla presionar una mano contra su boca. Un residente, el doctor Kimura, 2º año, apartó la mirada, la mandíbula tensa. Linda dejó su tabla y se quedó mirando. Papá intentó redirigir. Viejo instinto. Este no es el momento ni el lugar, Irene. Tu hermana está en la UCI. Lo sé. Acabo de pasar 3 horas y 40 minutos asegurándome de que sobreviva. Así que sí, papá, estoy al tanto de dónde está. No tenía nada. Por primera vez en mi vida, mi padre, un hombre que nunca había estado sin palabras para un decreto, no tenía absolutamente nada. El silencio estaba haciendo el trabajo que yo nunca pude. 5 años de llamadas bloqueadas, cartas devueltas, correos ignorados. Nada había dejado mella. Pero estar aquí viva y exitosa y llevando la prueba en el pecho, eso era más fuerte que cualquier cosa que hubiera podido escribir en una carta. Mamá buscó el respaldo de una silla para estabilizarse. Las cartas, susurró. Dijiste que enviaste cartas. 2 correos electrónicos con mi papeleo de licencia adjunto. Una carta escrita a mano enviada por correo prioritario. La mandaron de vuelta sin abrir. Reconocí tu letra en el sobre. Ella presionó su puño contra su boca. Papá miró al suelo. Llamé 14 veces en 5 días. Le pedí a la tía Ruth que hablara con ustedes. Le dijeron que se mantuviera al margen. No estaba acosando. Estaba recitando. Estos eran hechos. Y los hechos no necesitan volumen. Entonces Linda apareció en la puerta. No conocía la historia completa. Todavía no. Pero tenía asuntos del hospital. Doctora Aulet, disculpe la interrupción. El presidente del consejo vio el registro de trauma nocturno. Me pidió que le transmitiera. El comité de selección del médico del año envía sus felicitaciones por el resultado quirúrgico de esta noche. Linda lo dijo de la manera en que diría cualquier cosa de rutina.
No tenía idea de que acababa de detonar una segunda bomba. Mamá me miró, ojos hinchados, el maquillaje desaparecido, todavía con la bata de baño puesta. Médico del año. Es un reconocimiento interno. No es nada. Me volví hacia Linda. Gracias. Necesito revisar los signos vitales postoperatorios. Con permiso. Caminé hacia el corredor de la UCI, pasos medidos, columna recta. No miré atrás, pero escuché la voz de mi madre detrás de mí, pequeña y destrozada. Jerry, ¿qué hemos hecho? Y escuché algo que nunca había escuchado antes. Mi padre sin decir nada. Porque el silencio por primera vez era lo único honesto que le quedaba. 4 horas después. UCI, habitación 6, el monitor pitando en ritmo, la luz de la mañana entrando en ángulo a través de las persianas. Entré para la evaluación postoperatoria estándar. Signos vitales, gasto del drenaje, revisión de herida, de rutina, excepto que nada de esto era rutina. Los ojos de Mónica estaban abiertos, vidriosos, sin enfoque por la anestesia, pero abiertos. Parpadeó hacia el techo, parpadeó hacia el soporte del suero. Luego su mirada se movió de lado hacia mí. Entrecerró los ojos. Leyó mi credencial. La leyó de nuevo. El color se drenó de su rostro de una manera que he visto antes, pero solo en pacientes a quienes se les acaba de decir que su pronóstico es malo. Irene. Su voz era papel de lija. Buenos días, Mónica. Soy tu cirujana tratante. Sufriste una ruptura de vaso y una laceración hepática grado 3 en el accidente. La cirugía salió bien. Vas a recuperarte completamente. Eres doctora. No una pregunta, un ajuste de cuentas. Soy la jefa de este departamento. Lo he sido por 2 años. Observé cómo sucedía, el mismo espectro por el que papá había pasado, pero más lento porque Mónica lo procesaba a través de una dosis de morfina y lo que sospecho era terror naciente. Confusión primero, luego incredulidad, luego miedo, y luego ahí estaba. La expresión que había visto toda mi vida, el destello rápido detrás de los ojos, el cálculo. Incluso ahora, acostada en una cama de hospital con mi sutura sosteniendo su hígado, Mónica intentaba descifrar cómo girar esto. Irene, escucha. Puedo explicar. No necesitas explicarme nada a mí. Asentí hacia la puerta de vidrio donde 2 figuras estaban de pie en el pasillo observando, los rostros destrozados, los ojos rojos. Necesitas explicárselo a ellos. Actualicé su expediente, revisé el drenaje, salí sin decir otra palabra. No me quedé para escuchar lo que pasó después, pero todo el piso de la UCI lo escuchó. La habitación de Mónica no era a prueba de sonido, y tampoco lo era la verdad. Bien, necesito detenerme aquí por un segundo. ¿Qué creen que le dijo Mónica a mis padres cuando entraron a esa habitación de la UCI? Opción A, finalmente dice la verdad. Opción B, insiste en la mentira. Opción C, vuelve a hacerse la víctima. Dejen su respuesta en los comentarios. Y si todavía no se han suscrito, ahora es el momento porque la siguiente parte de la historia es donde todo se derrumba. Me enteré de lo que pasó por Linda, quien lo escuchó de la enfermera de la UCI que lo escuchó a través del vidrio. Si adivinaron la opción C, felicidades. Conocen a mi hermana. En el momento en que mis padres entraron, Mónica empezó a llorar. Sollozos grandes y agitados que jalaban sus puntos y hacían que el monitor cardíaco se disparara. Mamá, papá, tienen que creerme. Nunca pretendí que llegara tan lejos. Papá estaba parado al pie de la cama. Su voz apenas estaba controlada. Mónica. Irene es cirujana. Es la jefa de cirugía de trauma de este hospital. No lo sabía.
Dice que envió cartas, correos electrónicos. Llamó 14 veces. Le pidió a Ruth que interviniera. La voz de mamá era plana, hueca. ¿Es eso cierto? Está exagerando. Tú sabes cómo ella. Ruth intentó decirnos. Papá otra vez, y esta vez su voz se quebró. No de tristeza, sino por la falla estructural de todo lo que había creído durante 5 años. Hace 2 años, Ruth llamó y dijo que Irene estaba en residencia, que era cirujana. Tú nos dijiste que Ruth estaba mintiendo, que solo trataba de causar drama. Ruth no conoce la historia completa. ¿Cuál es la historia completa, Mónica? Mamá, gritando en una UCI. La enfermera de la estación afuera se estremeció. 2 habitaciones más allá, el visitante de un paciente levantó la vista de su teléfono, y Mónica, arrinconada, con sueros en ambos brazos, mis suturas en su abdomen, hizo lo que siempre hace. Pasó de la defensa al ataque. Está bien, es doctora. Qué bien por ella. Pero abandonó a esta familia. Nunca llamó porque bloqueamos su número, Mónica. La mano de papá estaba en el barandal de la cama, los nudillos blancos. Porque tú nos dijiste que lo hiciéramos. El monitor cardíaco pitó. El suero goteó. Y Mónica, quizás por primera vez en su vida adulta, no tenía guión. La tía Ruth entró a la UCI a las 9:45 de esa mañana. La había llamado desde la sala de preparación después de la cirugía, no para invocarla como arma, sino porque Mónica también era su sobrina, y Ruth merecía saber. Pero Ruth llegó preparada. 5 años de silencio hacen eso a una mujer con un sistema de archivo y una memoria larga. No se sentó, no abrazó a nadie. Se paró en medio de esa habitación y dijo, he esperado 5 años para tener esta conversación, y no voy a esperar ni un minuto más. Sacó su teléfono, abrió una carpeta que había etiquetado. Lo supe después, prueba Irene. Dentro, capturas de pantalla de cada correo electrónico que le había enviado a mis padres en esos primeros días desesperados. El PDF de mi licencia de la OSU firmada por el decano y sellada con el sello del registrador. Mi confirmación de reinscripción. Una foto de mi graduación de residencia. Yo con una toga sosteniendo el diploma. La tía Ruth a mi lado. La única familiar en el encuadre. Extendió el teléfono. Mamá lo tomó con manos temblorosas. Y aquí, dijo Ruth, deslizando hacia un hilo de mensajes. Esto es de Mónica, enviado hace 4 años. Lo leyó en voz alta. No le digas a mamá y papá sobre la residencia de Irene. Solo los va a confundir. Ya están en paz. La habitación quedó inmóvil. Mónica miró al techo. Su mandíbula estaba apretada, pero el cálculo había desaparecido de sus ojos. Lo que lo reemplazó era algo que nunca había visto allí antes. La mirada de alguien que se ha quedado sin habitaciones donde esconderse. Me dijiste que me callara por el bien de la familia, dijo Ruth, mirando directamente a Mónica. Pero esta familia no ha tenido paz. Ha tenido un apagón de 5 años. Ruth se volvió hacia mis padres. Y ustedes dos, dejaron que esto pasara, no porque no amaran a Irene, sino porque amar a Mónica era más fácil. Nadie discutió. No quedaba nada con qué discutir. Mamá se hundió en la silla junto a la cama de Mónica, pero ya no miraba a Mónica. Estaba desplazándose por el teléfono de Ruth, leyendo mis correos electrónicos uno por uno. Sus labios se movían mientras leía. Se detuvo en el último, el que había enviado la noche anterior a mi graduación de residencia. Sé lo que dice. Lo he releído 100 veces en mi carpeta de enviados. Mamá, no sé si leerás esto. Me gradué de la residencia hoy. Ojalá estuvieras aquí.
Sigo siendo tu hija. Nunca dejé de ser tu hija. Mamá se dobló en la silla, no llorando. Era más allá de eso. Era el sonido de alguien enfrentando el peso total de un error que nunca podrán deshacer. Papá estaba parado junto a la ventana, de espaldas a la habitación, sus hombros temblando. La tía Ruth me dijo después que era la primera vez que había visto a su hermano mayor llorar en 62 años. Ni una vez. Ni en el funeral de su madre. Ni cuando su negocio casi quebró. Nunca. Lloraba ahora, en silencio, mirando hacia el estacionamiento mientras el monitor pitaba detrás de él. Mónica estaba acostada en la cama. Había dejado de hablar. El suero goteaba. Sus ojos estaban fijos en un punto del techo. No quedaba nada que representar. Sin audiencia que la creyera. La persona que había usado durante 35 años estaba hecha pedazos sobre el linóleo, y ninguna cantidad de encanto, lágrimas o reencuadres ingeniosos iba a volver a armarla. Te perdiste su boda, Jerry. La voz de Ruth era tranquila ahora. Agotada. El padre de Nathan la llevó al altar. ¿Entiendes lo que eso significa? Papá no se apartó de la ventana, pero habló. 4 palabras, bajas, quebradas por el centro. ¿Qué hemos hecho? No era una pregunta. No estaba preguntando. Estaba condenándose. Y saber la verdad y saber qué hacer con ella, esas son dos cosas muy diferentes. Regresé esa tarde, al final de mi turno, 22 horas desde que el Viper me despertó. ¿Pero quién lleva la cuenta? Mis padres todavía estaban allí. Por supuesto que sí. ¿A dónde más irían? De vuelta a la casa donde habían pasado 5 años fingiendo que solo tenían una hija. Mamá se puso de pie en el segundo en que entré. Su rostro estaba hinchado, los ojos casi cerrados de tanto llorar. Irene, mi niña, lo siento mucho. Lo siento tanto. Levanté mi mano suavemente pero con firmeza. Te escucho y creo que lo sientes, pero lo siento es una palabra. Es un punto de partida, no una línea de llegada. Lo que necesito es tiempo. Papá se apartó de la ventana. Parecía haber envejecido 5 años desde esta mañana. Queremos remediar esto. Entonces necesitan entender algo. Mantuve mi voz pareja. Esto no era ira. Era claridad. El tipo que solo llega después de que has quemado todas las demás emociones. Y lo que queda es la verdad. Limpia y simple. No soy la chica que mandaron lejos. No soy la chica que le suplicó que escucharan durante 5 días desde 3000 millas de distancia. Soy alguien que construyó una vida completa sin ustedes. Y si quieren ser parte de ella ahora, será en mis términos, no los de Mónica, no los de ustedes, los míos. Papá abrió la boca. Viejo reflejo. Luego la cerró y asintió. Un pequeño asentimiento devastado. Miré a Mónica en la cama. Sus ojos estaban abiertos, observándome. Cuando te recuperes, dije, tú y yo vamos a tener una conversación, una real. Pero no hoy. Hoy eres mi paciente. No mezclo los dos. Me fui. Columna recta, pasos medidos. No me di la vuelta. No estoy cerrando la puerta, pero soy yo quien decide cuándo se abre, qué tan ancha, y quién pasa. 2 semanas después, Mónica fue dada de alta. Su incisión estaba sanando. El resto de ella, no tanto. Elegí el lugar. Una cafetería en Middletown, a mitad de camino entre su apartamento y mi casa. Terreno neutral. Nathan vino, pero se sentó en una mesa separada cerca de la ventana, fingiendo leer documentos legales. No estaba fingiendo.
Mónica entró con el aspecto de alguien que había sido vaciada. Había perdido peso. La cirugía más no comerás en eso. Y la confianza que usualmente llevaba como perfume había desaparecido. Por primera vez en mi memoria, mi hermana mayor se veía exactamente su edad. Se sentó, envolvió las manos alrededor de una taza de la que no bebió, miró la mesa. No hice preámbulo. No voy a gritarte. No voy a enumerar cada mentira. ¿Sabes lo que hiciste? Lo que quiero saber es por qué. Silencio suficientemente largo como para que el barista llamara el nombre de alguien y resonara en las paredes. Luego, tranquilo. Porque ibas a hacer todo lo que yo no era y no podía manejarlo. Dejé que eso reposara. Eso es honesto. Lo primero honesto que me has dicho en 10 años. Lo siento, Irene. Sé que sí. Pero lo siento no me devuelve los años. Lo siento no pone a papá en mi boda. Lo siento no devuelve esa caja que mamá me mandó de regreso. Mis cosas de graduación de preparatoria devueltas como si estuviera muerta para ella. Apartó la mirada. Sus ojos estaban húmedos. Lágrimas reales. Ya sé la diferencia. Luego dijo algo que no esperaba. También llamé a tu escuela de medicina 2 veces. Intenté que revocaran tu licencia. Les dije que habías fabricado los documentos de cuidadora. La cafetería zumbaba a nuestro alrededor. La miré fijamente. Tu decano no me escuchó. Te protegió. No me protegió, Mónica. Creyó la verdad. No es lo mismo. Me recosté en mi silla, tomé un respiro. Esta era la parte que había trazado la noche anterior, sentada en el suelo de la cocina con la cabeza de hipo en mi regazo mientras Nathan la revisaba conmigo como un alegato de cierre. No te estoy cortando de mi vida, dije. Pero estoy poniendo condiciones. Mónica asintió, pequeña, derrotada. Dirás la verdad completa, a cada familiar al que le mentiste. Cada tía, cada tío, cada primo que pasó 5 años pensando que estaba en rehabilitación o viviendo en la calle. Corregirás cada historia. Lo haré. Y lo harás por escrito. Un correo electrónico al grupo familiar, las 47 personas. Ruth confirmará que todos lo reciben. Otro asentimiento. Me reuní con mis padres por separado la semana siguiente. Nathan me llevó en carro. Nos sentamos en su mesa de cocina. La misma mesa donde papá había leído mi carta de aceptación todos esos años atrás. La misma mesa donde Mónica había sonreído solo con la boca. Estoy abierta a reconstruir, dije. Pero necesito que vayan a consejería familiar, los dos. No por mí, por ustedes mismos. Necesitan entender por qué creyeron una mentira sobre su propia hija y nunca una sola vez tomaron el teléfono para verificar. La mandíbula de papá se tensó. No hacemos eso en esta familia. Exactamente por eso estamos aquí, papá. Mamá puso su mano suavemente sobre su brazo. Jerry, por favor. Él la miró. Me miró. Algo detrás de sus ojos se agrietó. No se abrió, todavía no, pero se agrietó. Bien. Me puse de pie para irme, luego me di la vuelta. Una cosa más. El padre de Nathan me llevó al altar. Eso sucedió. No podemos deshacerlo. Pero si quieren conocer a sus futuros nietos, empiecen ahora. No con grandes gestos, con consistencia. Las disculpas expiran. Los límites no. Esa es la diferencia entre el sentimiento y la estructura. Un mes después, la gala del médico del año. 200 personas en el salón del Hotel Hartford Marquis. Cirujanos, jefes de departamento, administradores del hospital,
donantes, miembros del consejo, copas de cristal tintineando, gafetes en cordones. Un cuarteto de cuerdas tocando algo clásico que nadie escuchaba. Usé un vestido negro sencillo. Nathan estaba en una mesa de adelante luciendo como si hubiera nacido en traje. Maggie Thornton estaba sentada junto a él, brazos cruzados, la sonrisa más leve en su rostro, la que reserva para los momentos que ha estado orquestando durante años. El maestro de ceremonias se acercó al podio. El médico del año de este año, una cirujana cuya excelencia clínica, compostura bajo presión y compromiso con sus pacientes han establecido un nuevo estándar para esta institución. La doctora Irene Ulet, jefa de cirugía de trauma. Aplausos. Ovación de pie del personal quirúrgico que me había visto trabajar. Caminé al escenario, el foco cálido, el podio sólido bajo mis manos. Fui breve. Hace 5 años, casi renuncié. No porque no pudiera hacer el trabajo, sino porque perdí a las personas que pensaba que necesitaba para seguir adelante. Lo que aprendí es que las personas que necesitas no siempre son las que naciste para tener. A veces son las que te eligen. Miré a Maggie, a Nathan, a mi equipo en la tercera fila. Luego miré hacia el fondo del salón, última fila. 2 asientos que Ruth había organizado discretamente. Mis padres, mamá en un vestido azul marino que probablemente había comprado esa semana. Papá con una corbata que claramente odiaba. Ambos sentados con las manos en el regazo, mirando hacia el escenario con expresiones que solo puedo describir como duelo y orgullo librando guerra en el mismo rostro. Y a veces, dije, los que naciste para tener encuentran su camino de vuelta tarde, pero aquí. Mamá se cubrió la boca. Papá se puso de pie. Los aplausos llenaron el resto. Después de la gala, papá encontró a Nathan cerca del guardarropa. Se paró frente a mi esposo por un largo momento. Le debo una disculpa. Yo debía haber sido el que. Nathan, generoso hasta la médula, extendió la mano. Con todo el respeto, señor, usted debió haber sido muchas cosas, pero estamos aquí ahora. Se dieron la mano. Los ojos de papá estaban rojos. No soltó de inmediato. Mónica envió el correo electrónico un miércoles por la noche. Ruth confirmó la entrega a las 47 direcciones. No lo leí hasta la mañana siguiente. Nathan me trajo café y puso la laptop en la mesa de la cocina sin decir palabra. Sabe cuándo darme espacio. Eran 3 párrafos. Sin excusas, sin lenguaje florido, solo los hechos al descubierto. Había mentido sobre mi abandono de la escuela de medicina. Había fabricado evidencia. Había mantenido el engaño durante 5 años. Había deliberadamente impedido que nuestros padres conocieran la verdad. Terminó con, Irene nunca abandonó a esta familia. Me aseguré de que creyeran que sí lo hizo. Eso es completamente mi responsabilidad. Las respuestas llegaron en oleadas. La esposa del tío Kit llamó a Ruth llorando. Había repetido la historia de la rehabilitación de Mónica en un club de lectura hace 2 años. El primo David en Vermont le envió a Mónica una respuesta de una sola línea. Ya no sé quién eres. Nuestra abuela, la nana Jun, 89 años, la matriarca que había dejado de preguntar por mí en acción de gracias porque Mónica le dijo que era demasiado doloroso. Me llamó directamente. Tengo 89 años, dijo, su voz delgada como papel pero furiosa. Y nunca me había mentido tan completamente mi propia sangre. Irene, perdona a una vieja por no haberlo visto. No hay nada que perdonar, nana. Te mintieron. A todos nos mintieron. Nadie organizó un boicot contra Mónica. Nadie envió mensajes de grupo declarándola muerta para ellos, pero la confianza que había acumulado,
La moneda que había estado gastando durante 35 años, desapareció. Se podía sentir en el silencio después de su correo electrónico, en las respuestas que no llegaron, en las invitaciones que dejaron de llegar calladamente. Nadie castigó a Mónica. Simplemente dejaron de creerle. Y para alguien que había construido toda su identidad en ser creída, eso fue castigo suficiente. Mis padres comenzaron la consejería en febrero. Una terapeuta en West Hartford llamada la doctora Rena, tranquila, directa, el tipo de mujer que no te deja esquivar una pregunta. Mamá lo tomó de inmediato. Había cargado el peso de su pasividad como una piedra en el bolsillo de su abrigo. Y la primera vez que la doctora Rena lo nombró, habilitación a través del silencio, mamá se desmoronó en el consultorio y no dejó de llorar durante 40 minutos. Eso fue lo que Ruth me dijo. Yo no estaba allí. No era mi sesión que presenciar. Papá tuvo dificultades. Se sentó en la silla. Respondió las preguntas con el menor número de palabras posible. La doctora Rena le dijo, Ruth me transmitió, que su necesidad de tener razón, su negativa a revisar una decisión una vez tomada había sido el muro de carga de todo este desastre. Mónica proporcionó la mentira, pero el orgullo de papá la cimentó en su lugar. No discutió con ella. Ese podría haber sido el primer signo de cambio. 3 semanas después de comenzar la consejería, mamá me envió una carta por correo, escrita a mano. La ironía no se perdió en ninguna de las dos. Te fallé, escribió. No solo cuando le creí a Mónica, sino cada vez que elegí la paz sobre la justicia. Cada vez que dejé que el temperamento de tu padre decidiera que era verdad. Cada vez que te vi parada en el umbral, callada y esperando, y me dije a mí misma que estabas bien. Porque era más fácil que admitir que no era suficientemente valiente para luchar por ti. La leí en la mesa de la cocina. Epo estaba dormido sobre mis pies. Nathan estaba en la habitación de al lado fingiendo no escuchar. No lloré, pero sostuve esa carta durante mucho tiempo. Luego abrí el cajón donde guardo las cosas que importan. La tarjeta de Seba, mis cartas de vueltas, la invitación de boda que llegó sin abrir, y la coloqué adentro. El mismo cajón, lado diferente. El progreso no siempre es dramático. A veces es solo reorganizar lo que cargas. Mónica también comenzó terapia, la suya propia, separada de las sesiones familiares. Lo sé porque Ruth me lo dijo y porque Mónica lo mencionó brevemente, torpemente, la segunda vez que nos reunimos a tomar café. Hemos tenido 3 de estas reuniones ahora. Cada una corta, cada una rígida, cada una ligeramente más honesta que la anterior. La primera vez se quedó mirando sus manos y no dijo nada útil. La segunda vez me habló de la terapia. La tercera vez dijo algo que realmente llegó. No espero que me perdones. Ni siquiera sé si lo merezco, pero quiero que sepas que estoy tratando de no ser esa persona más. Tomé un sorbo de mi café, lo dejé, luego enséñamelo. Las palabras son baratas en esta familia. Siempre lo han sido. Enséñamelo con el tiempo. Asintió. No insistió. No representó nada. Eso era nuevo. ¿Le creo? Honestamente, no lo sé. He pasado toda una vida leyendo las representaciones de Mónica y todavía no estoy segura de dónde termina su actuación y dónde comienza su verdadero ser. Tal vez ella tampoco lo sabe. Tal vez para eso es la terapia. Pero creo en la posibilidad del cambio. Eso es todo lo que puedo ofrecer ahora mismo. Ella lleva mi cicatriz quirúrgica en el cuerpo. 7 centímetros en el abdomen superior izquierdo, desvaneciéndose de rojo a blanco en el año venidero. Cada vez que se viste, cada vez que ve su reflejo, verá la marca dejada por la hermana que intentó borrar. La hermana que,
cuando más importó, sostuvo un bisturí con manos firmes y eligió el juramento sobre la ira. Yo cargo su daño en mi memoria. 5 años de silencio, alojados en algún lugar entre mis costillas. Estamos en paz, de la manera más extraña y dolorosa en que dos hermanas pueden estarlo. Y quizás con suficiente tiempo real, sin glamour, consistente, encontraremos nuestro camino hacia algo que no sea solo estar en paz, algo mejor, algo nuevo. Estoy sentada en mi oficina en Mercycrest. Es tarde. El pasillo afuera está silencioso. Ese silencio particular que tienen los hospitales después de que se van los últimos visitantes y antes de que arranque la energía del turno de noche. Mi placa con el nombre está en la puerta. Mis diplomas están en la pared, no porque yo necesite verlos, sino porque los residentes sí. En mi escritorio, una foto de bodas enmarcada. Nathan, Maggie, la tía Ruth, 30 invitados, un patio trasero con luz de octubre. Sin padres en el encuadre, pero en el librero junto a ella. Una foto nueva tomada hace 3 semanas. Mamá y papá parados en mi porche de enfrente, con sus abrigos puestos, luciendo ligeramente perdidos. Las manos de papá están en sus bolsillos. Mamá está a medias de sonreír, esforzándose demasiado pero esforzándose. Es torpe. Es imperfecto. Es real. Si estás viendo esto y te ves en mi historia, ya sea que seas el que fue silenciado o el que hizo el silenciar, quiero decirte algo. La verdad no expira. No importa si tarda 5 días o 5 años. La verdad tiene una manera paciente de aparecer exactamente cuando más se necesita. No puedes apresurarla, pero tampoco puedes huir de ella. No me vengué de mi hermana. No necesitaba venganza. Me convertí en alguien que no la necesitaba. Y eso resultó ser la respuesta más devastadora de todas. No un plan, no una estrategia, solo una vida vivida plenamente en mis propios términos. Y si estás esperando que tu familia te vea, que realmente te vea, deja de esperar. Vete a ti mismo primero. Construye la vida que mereces con las personas que se presentan. Y cuando los demás finalmente se den la vuelta, déjalos encontrar una puerta que tú controlas. Tú decides cuándo se abre. Tú decides qué tan ancha. Tú decides quién pasa. Eso no es venganza. Eso es arquitectura. Domingo por la mañana, primera semana de febrero. Nieve ligera cayendo afuera de la ventana de la cocina. El tipo que no se acumula, pero hace que todo luzca como si estuviera siendo suavemente perdonado. Estoy haciendo tostadas francesas. Nathan está moliendo granos de café, cantando desafinado algo en la radio. EPO está apostado bajo la mesa, optimista con respecto a las migajas. El timbre suena. Me seco las manos en una toalla y abro la puerta de enfrente. Mamá y papá parados en el porche con sus abrigos de invierno. Papá sostiene una botella de jugo de naranja como si no supiera qué hacer con sus manos. Mamá tiene una lata de galletas caseras, sus galletas de mantequilla, las que solía hacer para cada evento escolar de Mónica, y ninguno de los míos. Hola, dice mamá, nerviosa, esperanzada. Pasen, digo. El café ya casi está listo. Papá entra, mira alrededor de la cocina como si estuviera catalogando todo. La casa en la que nunca ha estado, la vida que casi nunca supo que existía. Se aclara la garganta. ¿Puedo ayudar en algo? Lo miro. Mi padre, 62 años, parado en mi cocina por primera vez, pidiendo permiso para ser útil. Puedes poner la mesa, papá. Asiente, va al gabinete al que señalo, saca los platos, los cuenta, me mira. 4. Los pone uno por uno, con cuidado, como si pudieran romperse si no es delicado. Nathan le da café.
Mamá me abraza junto a la estufa. No un abrazo dramático de película, solo uno tranquilo. Brazos a mi alrededor, frente contra mi hombro. Sin palabras. Aferrándose. Epo golpea su cola. La nieve cae afuera. Las tostadas francesas chisporrotean. No es perfecto. No es la infancia que merecía ni la reconciliación que prometen las películas. Pero es real. Y lo real es más de lo que tuve durante mucho tiempo. Mi nombre es la doctora Irene Yolat. Tengo 32 años y finalmente, lentamente, con cuidado, me estoy permitiendo ser la hija de alguien de nuevo. 4 platos. Es un comienzo. Si esta historia resonó contigo, si te hizo pensar en tu propia familia, tus propios límites, o alguien a quien has perdido y encontrado, déjame un comentario. Cuéntame, ¿qué habrías hecho tú? ¿Habrías abierto esa puerta? Y si quieres más historias como esta, revisa la descripción para encontrar una que creo que te encantará igual. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.